Reciban la más cordial bienvenida a la presentación del libro Cuello Blanco de Bernardo Fernández Beff, evento que forma parte del programa cultural de la 23ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2013 en el marco de las jornadas de detectives y astronautas. Para esta presentación tenemos el honor de contar con la presencia de nuestro autor Bernardo Fernández, mejor conocido como Beff. Nació en la Ciudad de México en 1972, es novelista y dibujante de cómics y ha publicado entre otros libros las novelas de Ojos de Lagarto, Gel Azul, Ladrón de Sueños, Tiempo de Alacranes. También ha publicado libros infantiles, novelas gráficas y colecciones de cómics. Actualmente reparte su tiempo entre la narrativa, la gráfica y la vida académica. Bienvenido. Contamos también con José Ortiz, es escritor, diseñador de experiencias culturales y doctor en estudios hispánicos por Brown University, donde escribió una tesis sobre religión popular y correísmo hagiográfico en el Triángulo Dorado del Narcotráfico. Para sus estudios en las literaturas en español desde la Edad Media, en su contexto transatlántico, ha obtenido becas de la Fundación Tinker y del Ministerio de Cultura en España. También ha sido recibido por el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca como investigador invitado. Junto al crítico literario Julio Ortega preparó la antología Nuevo Cuento Latinoamericano. Recientemente terminó la edición definitiva de la novela Cambio de Piel para la colección de obras completas de Carlos Fuentes, editadas por el Fondo de Cultura Económica. Bienvenido. Y también Imanol Canelleda es un periodista y narrador de origen vasco, pero sonorense por adopción, nacido en San Sebastián en 1968, radica desde hace 23 años en México, país en el que ha desarrollado su trabajo periodístico y literario. Ha colaborado en diferentes publicaciones como replicante, revista La Otra, Chandy Pez Banana. Con su libro Relatos de la Nariz Roja de Stalin obtuvo el Premio Nacional de Cuento Efrén Hernández en 2011. También ha publicado el libro de cuentos La Ciudad Antes del Alba y las novelas Un Camello en el Ojo de la Aguja, Espectáculo para Avestruces y Tardarás un Rato en Morir. Bienvenido, Imanol. Gracias. Cedo la palabra a nuestros invitados. Bien, pues muchísimas gracias por invitarme a esta mesa maravillosa, deliciosa, con Beff, con Joserra. Gracias a ustedes por estar aquí. Antes de empezar con la presentación, quiero aclarar que probablemente me tenga que ir, no probablemente, me tengo que ir antes de que termine porque me voy al aeropuerto, ya se va y no quiero que el avión me deje, es un broncón después. Ha sido la feria de los vuelos perdidos. Exactamente, entonces para no ser parte de la estadística, pues les pido una disculpa de antemano, en un momento de la presentación antes de terminar, pues desapareceré discretamente. Como decían la gente de teatro de antes, haré mutis por el foro. Bueno, Cuello Blanco. Cuello Blanco es esta novela que tienen aquí, y es la continuación de Hielo Negro. Esto apunta, no sé si a saga o a trilogía. No lo sé todavía. Todavía no lo sabes, no lo tienes claro. Bueno, sí es la continuación, sobre todo es la continuación del... Si me permites. Es que es mía. Es la continuación de un enfrentamiento que me parece único en la literatura del género negro en México. No sé si Latinoamérica, pero sí en México, que es el enfrentamiento de dos mujeres en un mundo en el que normalmente predominan los hombres y yo diría que los machos, ¿no? El mundo del narcotráfico, el mundo del crimen organizado es el mundo de los hombres, los códigos son los códigos masculinos, la hombría se manifiesta a través de qué tan grande es tu pistola o tu metralleta, etcétera, ¿no? Y sin embargo, creo que en un rasgo de originalidad muy de su obra en general, no solamente de Cuello Blanco, nos plantea un enfrentamiento que empieza en Hielo Negro, continúa en Cuello Blanco, y por eso le preguntaba, porque definitivamente el final es muy abierto y te da a entender
que este combate entre estas dos féminas tan opuestas y al mismo tiempo que comparten tantas cosas va a continuar y nos va a dejar más batallas campales para los lectores que disfrutamos de la literatura de Beth. Yo, más que soltar el rollo sobre la novela, y de hecho se lo comentaba a Beth, se lo planteaba y me decía, estaba de acuerdo, yo a partir de la lectura surgen preguntas, surgen planteamientos y me gustaría compartirlos con el autor, lo tengo aquí, y con ustedes, y de alguna manera esto también nos puede servir para el diálogo posterior entre lector y autor, ¿no? Y empezaría por ahí, empezaría precisamente, ¿por qué? Porque en un mundo donde, como decía, predomina la masculinidad, tenemos a esta, primero, agente de la policía judicial y después detective, a Mijangos, y a esta jefa de uno de los cárteles más temidos de México, Lizzy Zubiaga. ¿Por qué dos personajes que además están, es curioso porque en medio de la violencia y del caos que nos va contando esta historia, están buscando reafirmar su feminidad, o incluso, yo en el caso por ejemplo de la detective de Mijangos, incluso está en busca de su feminidad, ¿no? Bueno, muchas gracias por estar aquí, gracias Manuel, José Ram. Yo sufrí la tragedia de estudiar con los hermanos maristas, que en un tiempo en que eran escuelas de puros hombres, entonces lo femenino fue un misterio para mí. Ayer platicaba en una reunión que teníamos que yo tenía miedo a las mujeres hasta muy grande, ¿no? Entonces lo femenino era para mí un misterio que bueno, lo sigue siendo ahora, es más cotidiano ahora que soy papá de una niña, pero buscaba como reto creativo y desde luego hay algo ahí de terapéutico, el tratar de robarme una voz femenina, como buscando una empatía con un mundo que hasta hace poco, bueno, relativamente poco, me era muy, pues eso, ajeno, como muy extraño, muy lejano. Yo dibujaba cómics, mi hermano tocaba y sigue tocando rock, entonces eran mundos totalmente masculinos. La novela, entonces bueno, quería hacer esta historia de una mujer policía grandota y esta narcotraficante que es todo lo contrario, es como toda guapa y toda producida y es medio como un personaje de manga japonés, pero queriendo hacer, como robarme esta voz femenina y tratando, el reto era que no se leyera como un travesti, en el sentido de que fuera un hombre disfrazado de mujer, sino que no se notara la diferencia con la manera en la que contaría la historia de una mujer. Había una broma, tengo una amiga que es muy ruda, mi amiga Norma Lazo, que escribe novelas de terror, y ella hace mucho, le hacemos la broma, decimos, es que no escribes como mujer, así como, y a ella le da como mucho orgullo. Entonces yo ahora quise no escribir como hombre y de poner también este prejuicio. Es una novela, yo quería como cuestionar muchos mitos, y uno es que son mundos nada solo masculinos, y el otro es que intenté que los personajes no fueran maniqueos. O sea, no es un cómic de superhéroes, o sea, no hay buenos ni malos, sino están llenos de matices, y hay momentos en los que puedes simpatizar con ambas. Yo incluso intento que te vaya ganando una y luego la otra, porque el mundo es ambiguo. Bueno, la manera como lo ves, que es un mundo ambiguo, y además la primera novela, Hielo Negro, la mando a un concurso, al concurso Grijalbo Buen Novela, tiene la gran suerte de ser la ganadora, la primera parte de la serie. Y ya en retrospectiva me quedaba claro que si yo hubiera hecho una novela sobre un judicial grandote y gordo y un narcotraficante coleccionista de arte que viste como si fuera todos los días a un rey, no hubiera tenido ningún interés, hubiera sido una más de las muchísimas novelas policíacas que hay. Entonces descubrí que robarme esta voz femenina, o intentarlo por lo menos incluir esta voz femenina, no solo me abrió una beta creativa que me interesaba explorar, sino además ha sido como muy generoso, mucho más generoso que si hubiera sido hombres. De alguna manera me contesta la siguiente pregunta, que era, es muy fácil cuando se hace literatura de género, cuando se hace novela negra, y más cuando se hace
narco-noir o... Post-narco le pusimos mi editor y yo. Post-narco le llamamos. Bueno, por ahí va la pregunta, pero es muy fácil caer en los arquetipos, a crear personajes, más que personajes, crear personajes tipo, ¿no? Y bueno, la pregunta iba por ahí, pero de alguna manera me contestas. Pero incluso los personajes masculinos, sí hay ciertos personajes masculinos en el mundo del ICI que responden a los arquetipos que tenemos en el imaginario mexicano del crimen organizado, etc. Pero por ejemplo, creo que uno de los rasgos sobresalientes de la novela es el retrato que haces del mundo de la policía judicial, que no es muy común en la novela negra mexicana y en general latinoamericana. Sí está el caso de Mendoza con el zurdo Mendieta, pero en general los detectives de la novela negra mexicana están al margen o incluso se enfrentan al sistema, ¿no? Y se enfrentan a la policía judicial y a la autoridad instituida. Tú te arriesgas en Hielo Negro, de hecho, en la anterior entrega, tanto Mijangos como este personaje que te voy a preguntar y que quiero que hables de él, el hardcore, que se me hace fantástico. Ambos personajes son personajes que son policías judiciales, llevan la placa de la policía judicial, y por lo menos yo en lo personal, la imagen y la idea y la experiencia que he tenido con la policía judicial es muy diferente a estos dos personajes que son entrañables, que navegan en un mar de corrupción y de mierda propio de la policía judicial, pero además con concepciones, con cosmovisiones totalmente ajenas al concepto que tenemos de la policía judicial. Y el hardcore en ese sentido es un personaje muy bien delineado, entrañable. Platícanos, porque yo veo ahí una especie de alter ego. No, te sorprendería saber cuál es el personaje con el que más me identifico, y no lo voy a decir. Yo que empecé escribiendo ciencia ficción, siempre creo que es muy importante investigar muy rigurosamente de lo que vas a hablar. Entonces, cuando iba a hacer esta novela, originalmente quería hacer un procedural. O sea, ahora está muy de moda, lo inventó Ed McBain, que es ir siguiendo un procedimiento policíaco real con todas sus fallas. Ahora está esto de CSI, pero creo que ya es como exagerado hacia ya niveles casi como de ciencia ficción baratona, ¿no? Son robots, no son ellos nunca fallan. Sí. McBain tiene toda esta serie, La Comisaría 87, que además a veces resuelven los casos y a veces no. Yo soy un fan irredento de McBain. Entonces estaba queriendo hacer toda esta historia y tengo un amigo, mi amigo Alberto Chimar, que además yo creo que es el escritor más brillante de mi generación, de los 70, y su esposa son amigos de un tipo que es mi contacto en la tira, ¿no? Es un policía judicial. Entonces siempre que coincidíamos yo lo veía así con recelo. Yo creo que se trata tan mal la literatura de los Judas porque es un producto de la izquierda, evidentemente. Entonces, la tira siempre ha sido el enemigo natural de la izquierda. Total, pero yo dije, pues tengo que investigar. Entonces fui a ver en varias ocasiones a mi informante. Tendré que no revelar mis fuentes por ética de periodista. Que no soy periodista, pues, pero ajá. Y entonces resultó que era un tipo que le gustaba el metal, que además había llegado ahí porque andaba sin chamba y resultó que la policía estaba contratando profesionistas para como tratar en uno de los muchos intentos de limpiar a la policía. Y además, y esto es lo que más me sedujo de él, es que era un policía limpio. Y yo, te das cuenta porque no tiene ni anillotes, ni cadenas, ni trae un cochezote, vive en una casita muy sencilla. Y o sea, todo el tiempo que tengo que conocerlo no se ha hecho rico. Y de verdad dije, bueno, pues esto debe, o tiene toda la lana de Suiza, o de verdad, yo creo que el dinero, igual que el embarazo, no se puede esconder. Y era un tipo increíble, en realidad me robé su personalidad para el hardcore. Y descubrí que había policías de todo tipo. Aquí esta novela lo contrapongo con los policías viejitos. Hay muy pocos policías viejos porque es una profesión en la que no se envejece. Y él me dijo, el día que te gradúas de policía, en ese momento te sale un tercer testículo de la testosterona en la que vamos a estar viviendo, y además no pasamos nunca de los 45 años. Y entonces, pues resultó que eran unos personajes con unos matices muy interesantes que yo siempre había visto como monstruosos. O sea, para mí el policía judicial, es más, yo creo que las palabras policía judicial dan más miedo que tiburón en este país. O sea, si tú gritas en la playa tiburón, pues bueno, todo el mundo le agarra chacota, pero gritas ahí viene la tira y todos salimos corriendo.
Bueno, yo además fui punk de pelo azul, entonces era el enemigo así natural, la tira. Entonces fue un descubrimiento muy fuerte. Y descubrí que había este tipo de policías, muy pocos, además, claro, no duran, los policías que tratan de ser limpios no duran. Y entonces pasaban cosas que está en la novela que un día le dije, a ver, ya, quiero saber, ¿hay tortura o no? Y entonces me queda viendo y me dice, mira, tengo un niño secuestrado, si no pagan en 2 horas me van a empezar a cortar los dedos y tengo al secuestrador aquí que sabe dónde está. ¿Lo torturas o no? Y entonces yo me quedé callado, ¿no? Claro. No tengo nada que alegarle. Entonces, pero descubrí que había todo el mundo ahí que era, además como muy sabroso de explorarlo y de verdad, exceptuando una novela de un amigo uruguayo que se llama, se apellida Santullo, todos decimos Santullo, yo no me acuerdo su nombre, Jorge Santullo, no hay novelas policíacas en Latinoamérica protagonizadas por policías. Bueno, y por mujeres tampoco. El Zurdo Mendieta. Ah, bueno, claro, el Zurdo, sí. Pero hacia Latinoamérica no, quiero decir, o sea, aquí está bueno, el sí, pero en general no, tiene muy mala prensa. No, bueno, Piglia, ¿no? También tiene... También tiene, pero sí, es muy poco y además siempre están en entredicho, siempre están caminando por la cuerda floja entre la corrupción y el sentido del deber. Pero creo que es un personaje que le da a la novela negra mexicana una dimensión que difícilmente vamos a encontrar por esto, porque se atreve a poner un personaje fundamental además en la historia, un personaje propio del sistema, cuando el origen de la novela negra latinoamericana y mexicana es precisamente el detective que enfrenta el sistema corrupto, ¿no? Entonces es muy interesante porque le da un giro. Y esto me lleva a que una de las... son dos tramas en Cuello Blanco, y una de ellas la resuelve especialmente el hardcore, ¿no? Apoyando... Además hay una amistad ahí muy entrañable con Andrea. Con Andrea, hay una amistad muy entrañable. Porque eran pareja de patrulla. Sí, entonces por el nombre de esta amistad le ayuda a resolver un caso que yo creo que sí no tiene ningún antecedente, desmiénteme, ningún antecedente en la novela negra mexicana y latinoamericana, que es la misteriosa muerte de un dibujante de cómics. Y entonces entramos a un mundo muy desconocido en general para el lector de la novela negra, ¿no? No, y para el mundo. Y para el mundo en general. Es un mundo lleno de tics, de manías, de supersticiones. Es fantástico. Platícanos un poco esta vertiente de la novela, ¿no? Y mira, además ahorita hay varios de mis colegas dibujantes aquí, buenos amigos. Los que dibujan, o sea, los cómics tienen un gran impacto cultural, pero se sabe muy poco de la gente que los hacen. Somos como una cofradía de fantasmas que nos conocemos entre nosotros. Quería contar la historia. Desde la primera novela parece que el hermano de Andrea es un dibujante de cómics. Aquí lo retomo y muere un amigo de él, y es el primer caso de la agencia de detectives. El tipo aparece muerto, sin rastros de violencia, en un cuarto cerrado. Quería hacer un crimen de cuarto cerrado como en homenaje a los crímenes de la calle Morgue. Y lo que descubrí es que no hay retratos literarios de los dibujantes de cómics. Por ahí Gerardo de la Torre tiene una novela que está protagonizada por un guionista de historieta popular, pero dibujantes de cómics no existimos. Tengo un amigo francés experto en literatura francesa. Dilo. Sí, Calvin Klein de Michael Chabon, pero en general no existen. O sea, bueno, los gringos tienen alguna otra cosa. El que era guionista, el que escribió una historia violenta, ahorita se me fue su nombre, que fue guionista de Dick Tracy mucho tiempo. Se me fue el nombre. Él tiene una novela que es un crimen entre dibujantes de cómics de los años 30 y así. Pero en general es muy poco, o sea, no existen retratos literarios porque son gente muy peculiar, somos, ¿no? Entonces, aproveché para poder hablar de todo este gremio al que además pertenezco con mucho orgullo y contar todas estas cosas raras, estas manías y este oficio que es mi primer oficio, el de dibujar, que es como tan poco conocido, tan poco retratado, tan lleno de cosas muy lindas y también de cosas muy, muy extrañas. Y entonces, ahora, cosa muy curiosa, la novela además toca directamente el mundo de los cómics y prácticamente nadie de mis colegas comiqueros me ha dicho nada, lo cual demuestra que no me leen, ¿no?
Bueno, pero además, o sea, en la tensión narrativa, en la estructura de la novela, hay todo un homenaje constante al cómic, sí, ¿no? todo el tiempo. Desde Hielo Negro, y creo que ahondas este planteamiento en Cuello Blanco. La última pregunta para ceder la palabra a Joserra, y tiene que ver, volviendo a los imaginarios que nos ha ido dejando la novela del narcotráfico en México. Uno piensa un poco en los personajes, que de hecho el imaginario que tenemos del narcotráfico en México tiene que ver más con lo fílmico que con lo literario, ¿no? Entonces uno piensa mucho, cuando habla de narcotráfico, piensa en el infierno, ¿no? Piensa en estos narcotraficantes que son una generación ya superada, que son los gomeros, ¿no? Los gomeros del Triángulo Dorado, que con mucha violencia, con muchas armas, etcétera, sacan adelante un negocio que tiene que ver con el tráfico de sustancias ilícitas, ¿no? Pero en Hielo Negro, Beth nos plantea cómo el narcotráfico ha subido, está en otro nivel, que es un enorme negocio en donde entran químicos de gran capacidad y diseñadores financieros para vender el producto. Es decir, esta imagen del gomero, del campesino que se hace de dinero y que es ostentoso y que carga joyas, etcétera, no aparece en ninguna de las dos entregas. Pero además en la segunda entrega, y con esto termino, Beth nos plantea algo que se habla muy poco, que tiene que ver con la otra vertiente de este gran negocio, del que beben y del que se enriquecen empresarios políticos, que es el delincuente de cuello blanco. Es decir, para que exista el narcotráfico tiene que haber una red de bancos y de asesores financieros y de empresas que blanquean el dinero, si no es imposible. Y creo que también, y en esto creo que radica otra de las originalidades de la saga, bueno, todavía no sé si llamarle saga, pero de lo que apunta a una saga de la serie. Otra de las originalidades es esto, que aborda una parte que conocemos muy poco y que es muy interesante, que es la del blanqueo del dinero, la del delincuente de cuello blanco. Esto tiene su origen en cuando salió incluido el Chapo Guzmán en las listas de Forbes. Yo me quedé preguntando, a ver, se supone que anda huyendo, que está en la sierra, que nadie sabe dónde está, pero se tiene perfectamente cuantificada su fortuna. Entonces me quedó claro que todo el dinero sucio del mundo entra por la puerta trasera de los bancos, que por lo visto es mucho más ancha que la delantera. No, sí. Y ese fue el origen de querer escribir esto, o sea, mover un poco el ángulo de la cámara y no estar como con o sea, hay mucha gente que hace narconovela mucho mejor que yo, el propio Elmer, Paco Jaime con La Primavera del Mal ahora, es decir, hay mucha gente que hace muy bien novelas de narco, entonces yo lo quise mover como para buscarle por otros ángulos, pues, o sea, es otra parte de este negocio que no se ve, de la que no se habla tanto, no es tan espectacular, o sea, la lavado de dinero es un tipo en una computadora transfiriendo fondos, pero son los criminales cuyas, no solo mucho más cínicos y de alguna manera crueles, sino además de consecuencias sociales incluso más profundas que las que puede tener todo este asunto al nivel de las consecuencias sociales de esta violencia tan brutal y tan espectacular incluso, con la que estamos enfrentados todo el tiempo. Entonces por eso me interesó hablar de este tema. Puedo adelantar porque más hay una clave en la novela que lo dice que la tercera, porque yo ya tenía planeadas tres cuando empecé a escribir, va a ir por el lado del tráfico de piezas de arte. O sea, me quiero como mover, porque creo que ya hay mucha novela como de narcos, de camionetas, de cuernos de chivo, me quiero mover como a otras áreas, menos, y haciendo mucha especulación también. Ángel me dice que escribo novelas cyberpunk disfrazadas de policíaca. Sí, o ¿cómo le llamamos? Posnarco. Nos cayeron a chingadazos con esa etiqueta, pero a mí me gusta. Bueno, por supuesto que recomiendo la lectura de Cuello Blanco, y se puede leer como una novela independiente de la anterior entrega de Hielo Negro, pero sí, digo, ya que están en la feria, yo sí les recomiendo que adquieran las dos para que puedan tener una visión mucho más amplia del mundo que crea Beth a través de estos personajes. Ahí está Hielo Negro. No, esa no es Hielo Negro. Sí, sí. Es que es la segunda edición. Ah, ok, claro. Sí, yo rólala para que la podamos aquí. Entonces, bueno, yo recomiendo porque es un mundo muy rico, lleno de matices, con personajes muy entrañables,
que de alguna manera inicia en Hielo Negro y continúa, no termina, porque esto va para más largo, continúa en Cuello Blanco. Y ahorita sí, le cedo la palabra a José Arra. Muchas gracias. Gracias, Manuel, muchas gracias. Además, en cualquier momento oscurece el bulto, ¿no? Sí, ya. Bueno, muy bien. Yo voy a hacer un retroceso porque se va a hablar un rato, no muy largo, pero sobre la novela. Varias cosas de lo que dijeron me ayudan a apuntar hacia dónde voy. La primera es que la etiqueta de postnato queda muy bien, pero la que hemos estado usando algunos en las universidades es postpoliciaco latinoamericano, para ya por fin sepultar, como tenemos que hacer, como una buena generación edípica, a nuestro papá Paco Taibo, forever. Yo, ¿sabes que me gusta decir que nuestro papá es Paco, el papá regañón, y el tío buena onda es Elmer? Ándale, queda súper chido así. El pospoliciaco, por ejemplo, como motivo que se opone a lo propuesto por Taibo y seguidores, y que empieza en Elmer, es la recuperación de la figura del policía como alguien que puede ser honesto, confiable y que puede cuidar y proteger la ley, que es como del gran discurso del neopolicíaco latinoamericano, es el no a eso, ¿no? Los polis todos son malos, corruptos, ojetes priistas, que no están con el pueblo ni con el Che Guevara tatuado en el corazón. Entonces, bueno, aunque en Cuello Blanco Andrea Mijangos ya no es poli, sus amigos siguen siendo polis, y sigue siendo ella una detective que fue una policía honesta de la judicial. Otra cosa que me introduce, Bev dijo hace rato que él quiere que de pronto a alguien le guste más a Andrea y después vaya ganando Lizzie el corazón del lector. Sí, le voy a confesar públicamente que conmigo ha fallado. Yo detesto a Andrea Mijangos, me cae muy mal, me parece una persona súper ñoña y estoy enamorado terrible y profundamente de Lizzie, y me la imagino. No puedo tenerlas a las dos, una a cada lado. No se puede, eso es lo otro. Y ahora sí donde arranco yo para hablar de Cuello Blanco, es que la novela es una sorpresa increíble. Parece, y lo es, una aventura trepidante, súper divertida, con imágenes muy plásticas, los mejores asesinatos así fantasiosos que he leído en español en muchísimo tiempo. Hay una escena cabroncísima cuando el padrino de Lizzie va a comer y tiene desplegada todo su equipo de seguridad, y cómo básicamente relatada la escena como si fuera la descripción de una escena fílmica, cómo eliminan a mucha gente por ahí. Bueno, no voy a soltar muchos spoilers. Sin embargo, la sorpresa más grande de Cuello Blanco es que, a pesar de toda la diversión que promete y que sigue la de Hielo Negro, es una novela profundamente trágica y triste. Es la novela que explora temas muy, muy importantes e interesantes para el mundo contemporáneo, sobre la soledad, la búsqueda desesperada del amor, y el trauma que genera en la gente, y la herida tan grande que genera en la gente cuando no se consigue, y cuando se da cuenta que todas las relaciones humanas que se construyen alrededor de cierta etapa de la vida son meramente transacciones económicas. Es la historia de un hombre que se deja básicamente matar porque proviene de un mundo en el que las mujeres no le hacen caso, y quien se da cuenta de eso abusa y aprovecha su poder sobre él. Y la historia de una mujer que es una policía genial y que es muy justa y muy inteligente y perspicaz, y vive traumada porque se murió el amor de su vida, a pesar de que tiene todos los millones del mundo. Y esa exploración que hace ver, que se comenta muy poco cuando se habla de su literatura, esa exploración que hace sobre los sentimientos más fundamentales del comportamiento humano, es algo que a mí me ha gustado siempre, desde siempre, de su literatura. Bev tiene 11 años acompañándonos en las jornadas de detectives y astronautas. Nos acordábamos en la mañana, la primera vez que vino, tenía unos libros viejos que no existían, era prácticamente un autor inédito, con algunos cuentos que nosotros ya habíamos leído en revistas o en antologías, y desde entonces hay una intención literaria en Bev que debe empezarse a resaltar ya mucho,
en hacer lo que hicieron siempre los grandes escritores, ya no solo del género, sino de la literatura universal, que es entender los mecanismos sociales y los mecanismos humanos en relación a nuestro comportamiento público y cómo reaccionamos ante la muerte, cómo reaccionamos ante el miedo, cuáles son los mecanismos que nos destapa el miedo. Esta escena, por ejemplo, en Hielo Negro, es una de las escenas más plásticas y bien escritas que he leído jamás en una novela de género de cualquier idioma. Es una escena en la que entran un montón de hombres disfrazados de orangutanes a robar el químico que va a crear las drogas que luego Lizzie va a vender. Es una escena que todo el mundo siempre va a recordar por la velocidad con la que los orangutanes entran a los laboratorios, se encañonan, matan, bajan, tiran puertas, suben a camiones, rolan los tambos y huyen a la oscuridad. Pero en las pequeñas 3 o 4 frases, las breves 3 o 4 frases que describen a los guardias que van a enfrentarse a los orangutanes, la sorpresa con la que responden a ese acto criminal, que es muy circense, muy lúdico, muy sonambulesco, son descripciones muy precisas del miedo. Yo creo que si esto se convierte en una serie, una saga, y en 20 años vamos a estar aquí presentando todo Andrea Mijangos, como el todo Velasco Arán, y haya otros, ¿no?, que tengan 30 años menos que nosotros, diciendo, sí, ya pasó el post-policíaco, el policíaco, estamos ahora en otra onda. Si va a haber algo que distinga, yo creo, temáticamente, todas las aventuras de Andrea Mijangos y su lucha encarnizada con Lizzie, que pues, espero que se extienda por más de 3 libros, 4, 5, 10, los que sean. Va a ser siempre esta exploración de los mecanismos del miedo a la violencia, que es el más aparente, como empieza el primer capítulo, toda esa descripción del encañonamiento. La primera parte de esta novela, buenísima, cambia el papel de la víctima, del victimario, de una manera trepidante, muy chida. Bueno, más allá de esos mecanismos del miedo obvio ante el peligro del crimen organizado, ante el peligro de las actividades criminales, también es una exploración de los mecanismos del miedo del hombre a la soledad, del ser humano, ¿no?, a la soledad, al desamor, al desarraigo, a la desventura, ¿no? Todas esas cosas que nos causan también miedo. La tristeza es una causa de miedo. Y bueno, Lizzie, por quien no sepa, para que sigan comprando libros de Beth, que diga, sí, bueno, Andrea Mijangos, o sea, viene de lejos. Hay una precuela real de Hielo Negro, de Cuello Blanco, que espero que todavía se pueda conseguir de algún lado, que es Tiempo de Alacranes. No, está agotadísima. Está agotadísima, bueno. Hay que reeditarla en Grijalvo. Ya ven que las precuelas siempre las escriben después de las... Esta es la primera precuela que sí existió antes de sus secuelas. Donde aparecen y desde ahí vemos otra vez estos temas que en toda este precioso entramado plástico que proviene de la descripción de viñetas de cómics, si quieren, o de películas muy bien entendidas, está esa constante exploración de la soledad y las cosas que la gente hace para evitarla, como ser detective privada o dedicarse a abrir un banco para que todos los criminales del mundo puedan lavar su dinero sin problemas. Al final, yo creo que ahí está siempre el gran valor de la literatura, más allá de sus géneros, cómo se relaciona con lo que nosotros podemos aprender del mundo. Y creo que es momento ya oportuno de que ustedes hablen y le pregunten a Beth todo lo que quieran saber sobre su vida privada y estas novelas, que están aquí a la venta, ambas dos. Bueno, se va Imanol, muchísimas gracias, buen viaje. No, un aplauso, Imanol. Gracias, muchas gracias, Imanol. Por cierto, les recomiendo mucho Tardarás un rato en morir, de Imanol, en Suma de Letras, novelón también. Pues no sé si alguien quisiera comentar algo, platicar algo. ¿Sabes qué? Antes de que lo hicieran, me acaba de pasar algo producto de andar investigando estas cosas. Fuimos a comer a un restaurante en la Ciudad de México, mi mujer y mi hija.
de estos lugares así super hipsters, sangrones, que el mesero además es como una diva y en fin. Y entonces de repente llega y se sienta un tira, así, un federal, como que le dieron de comer ahí, y además todo el mundo se pone tenso, así de que se sienta, supongo que más porque todo el mundo trae una grapa, una cacha o algo. Entonces llega y se sienta ahí, es un restaurante oriental, ahí en Álvaro Obregón, y todo el mundo se pone así como, y entonces lo veo, y por supuesto no pude resistir, le señalé a la cartuchera y le dije, Glock 9 milímetros, ¿verdad? Y él no se queda así bien, sí, son muy buenas porque no tienen retroceso. Y entonces pues, me puse a platicar con él de la Glock, ¿no? de su pistola y la pistola que traía. Y me dice, no, pues es que no me gustan las pistolas, pero pues, por el trabajo. Y claro, me llené la boca y dije, sí, yo también, por el trabajo. Bueno, no sé si alguien quisiera contar algo o hay micrófono. Anímense, porque para eso venimos a las ferias del libro. Parece que no, que nadie, que todo quedó clarísimo. Sí, gracias. Muy bien. El primero de la tarde. Hola, Sergio. Bueno, es quizá una pregunta algo tonta, pero lo que quiero, mi inquietud, mi curiosidad es saber si hay algún acercamiento por parte de algún, no sé, narco o alguien que esté metido en ese tipo de vida hacia escritores que toman estos temas. ¿Has sabido de alguna anécdota? Que se acercan tengo mi anécdota personal al respecto en Sinaloa. Yo estaba en una feria del libro en Culiacán y entonces era una feria, era una idea padre porque lo hacían dentro de un centro comercial, ahí estaba la feria, entonces ahí se acercaba la gente y tal, y de repente yo había presentado un libro infantil, y entonces de repente estoy firmando libros, y se acerca un señor así, rapado, ¿no? Con una camisa de estas, ¿cómo se llama? La marca esta, no es Hilfiger, esta que son como bordados dorados, ¿cómo se llama esta? Calaveras Sí, no, pues otros están muy de moda, Hardy, ¿no? Sí, de seda, con unas cadenotas de oro y unas botas y un mollejón así, pendejo, ¿no? Y ahí se me para así enfrente. Yo así me quedé y dije, su madre ya valió, ¿no? Y me dice, le voy a hacer una pregunta. Yo, sí, o sea, alguien así, sí, dígame, ¿usted cree que el libro digital sustituye al impreso? Y entonces estuvo increíble porque resulta que fue la desmitificación absoluta. Y venía con sus dos niñas para que yo les firmara su libro. Entonces, pues fue una gran lección para mí. Pero es la única vez que yo he estado en contacto con alguien que podría, por lo menos iba camuflado de este tipo de personajes. Es la única vez. Yo nunca he estado en una fiesta de de estas que tocan la banda de moda grupera. Eso jamás he estado en... Es más, yo ni siquiera soy usuario de ningún tipo de sustancia ilegal, ni alcohol. Entonces, siempre me ha sido muy lejano, todo esto ha sido para mí como muy intuitivo. Sé de un colega que sí tuvo algún contacto con informantes como de adentro para escribir una novela, pero yo yo soy como bien cobarde para esas cosas. Es más, una de las razones que de mis argumentos para no fumar marihuana es que comprarla te pone en contacto de inmediato con un mundo que a mí me parece muy oscuro y con el que no quiero tener nada que ver. O sea, cualquier toque que te des trae detrás 2, 3 descabezados. Y yo no estoy dispuesto a lubricar esa maquinaria, ¿no? Pero entonces nada más aquella vez de este señor que estuvo increíble. No sé si hay alguien más. Las preguntas, por favor. Pues no. Sí. Mira, sí, es que en la cabeza, no, pues no, ya se Bueno, acabó. pues ya nos vamos. Yo le quería preguntar acerca del personaje femenino de Cuello Blanco. ¿Cómo es que... ¿cuál es el proceso que siguió para desarrollar los personajes femeninos, siendo que usted es un escritor hombre? O eso creo. ¿O eso qué? Pues bueno, primero, es que ya había las dos aparecían desde la primera novela, esta que es la precuela.
Quise primero es que era como si quise hacer que la protagonista fuera una mujer grandota y así como muy ruda, porque me hubiera parecido ridículo poner a una heroína tipo como de The Matrix o a Sandra Bullock, no sé, me hubiera parecido una estupidez. Pues fue una observación como muy cuidadosa, yo observar con mucho cuidado y escuchar. Hace poco una amiga me hizo ver que tengo un gran defecto hasta ahora, que lo tengo que corregir en la tercera, que en ningún momento hablo o sea, ninguna de ellas está en sus días nunca en las novelas, por ejemplo. Claro que es una cosa que siendo mujer no se te va a pasar por alto, pero a mí se me fue totalmente. Pero fue haciendo una observación muy cuidadosa y meticulosa del mundo femenino, y como, sobre todo como de gran admiración y de gran respeto, y de tratar de atrapar las sutilezas. Yo creo que la diferencia, o una de las diferencias que a mí me interesan entre lo masculino y lo femenino, es la capacidad para la sutileza que tiene lo femenino y que nosotros no, que somos muy bestias, pues. Entonces fue con mucha observación y con mucho cuidado. Me costó mucho trabajo, o sea, yo de verdad soy, además, como muy, incluso ya en mi vida cotidiana a veces cometo todas las estupideces que cometemos los hombres en nuestras relaciones con las mujeres, de ser bien poco sutil. Entonces, con mucha observación, con mucho cuidado. ¿Había otra por atrás? Allá atrás. Esto se va a caer porque voy a la feria ya. Buenas tardes. Hola. ¿Podrías tener alguna secuencia, ya no hablando de narcos, sino hablando sobre, por ejemplo, lo de Quito Poder, hablando sobre la infiltración o cómo el gobierno está implicado en algunas actividades que han afectado al país? Ahora me llamó mucho la atención lo que estaban diciendo de Caro Quintero, que tiene alrededor de 4.000 millones de dólares y el gobierno está atrás de él, por eso le dio la libertad. Es una persona que tiene mucho poder. Entonces puedes crear ciencia ficción a través como investigación, a través de lo que es ya los grupos de inteligencia, lo que es el C5, cómo se maneja, qué es la seguridad nacional, por qué ahora dicen que se fueron los marinos y entraron las extorsiones, los robos, el cobro de piso. Todo eso es material también para crear una novela, no puede ser nada más lo de Cuello Blanco, sino la realidad, cómo, por qué murió Colosio. Todo eso puedes crear una ciencia ficción o una investigación que al final vas a cerrar en ciencia ficción para no comprometer. No, lo que pasa es que es como muy amplio, y a mí, mira, cuando empecé a escribir la primera, quería hablar del tráfico de la pseudoefedrina, que es el precursor químico de las drogas sintéticas. Y al poquito tiempo salió todo esto del chino, del Copelas o Cuello. Y entonces decidí tener una política muy clara para estas novelas. Decidí no jugarle carreritas a la realidad porque siempre me va a ganar. Cuando estaba haciendo la segunda, estaba empezando a escribir, y al poquito tiempo, cuando iba a empezar la FIL de Guadalajara, aparecieron, creo que eran 28 o 24 cadáveres en el arco del milenio de Guadalajara. O sea, siempre que tú tienes como queriéndole jugar carreritas a la realidad y hacer este juego que es muy difícil de hacer, que hacía Luis Espota, ¿no? Que metía como todas estas cosas de la realidad ahí medio disfrazadas, medio no. Yo no lo puedo hacer. Entonces he decidido como dedicarme más a la especulación imaginativa con un pie muy bien plantado en la realidad, pero no podría hacer este tipo, no es el tipo de libro que yo escribo, pero por mi incapacidad, vaya, me encantaría tener lo que es Alejandro Almazán, por ejemplo, que me parece uno de nuestros mejores novelistas del narco. Él tiene esa gran capacidad que yo no la tengo, pero es más por eso prefiero irme como por mis áreas de fortaleza. Pero bueno, desde luego que ahí hay una investigación y sobre todo una conciencia. Yo quería que te diera la sensación de que lo estuvieras leyendo y que fuera algo que pudiera estar pasando a 2 cuadras de tu casa. ¿Algo más? Acá hay otro. Mira. Es una pregunta más, o sea, es personal, no tiene nada que ver con el libro.
cuando vas a escribir algo, ¿dónde encuentras inspiración? Pues en Joserra, que es mi musa hace 11 años. No, te voy a contar, esto es cierto. Cuando vine por primera vez a Monterrey en el 2003 o 2004, lo conté ahora en la presentación anterior, yo todavía no tenía publicados muchos cuentos, pero no tenía todavía el libro publicado, no había escrito nunca una novela, etcétera, ¿no? Era un escritor emergente, mucho más emergente. Y entonces, acabando todas las actividades de la feria, los chicos de las jornadas nos llevaron a Pepe Rojo y a mí, que es mi gran amigo con el que venía a esta feria, a un lugar que estaba en el centro, en Washington ¿cuál era la otra? Washington y Zaragoza, que era un bar que estaba junto al Café Brasil, que se llamaba El Caracol, que era un bar de lo más roña, así de verdad, era así de ficheras y como se juntaba como los choferes de los peceros con los choferes de los trailers, una cosa así, un mundo totalmente ajeno para mí. Entonces yo tengo muy, muy claro que entramos, nos sentamos, nos sirvieron las primeras cervezas, pues las chicas, ¿no? Y yo dije, tengo que escribir una novela policíaca que empiece en este bar. Y eso se convirtió en Tiempo de Alacranes, en mi primera novela. En realidad, yo lo que creo es que la mitad de mi trabajo, del trabajo de todo novelista, es estar con los ojos y los oídos muy abiertos, porque donde menos te imaginas, va a aparecer una buena idea, va a aparecer un disparador creativo, una posibilidad, así donde menos te lo imaginas. Entonces no es que haya como lugares o situaciones específicas, sino hay que ser como muy receptivo, porque en donde menos te imaginas, y si andas pajareando se te va a pasar de largo. Entonces estoy siempre como muy atento, escuchando. Yo uso mucho el transporte público en la Ciudad de México, tengo como el compromiso ciudadano de que si voy solo me subo al metro, no voy en el carro solo, ¿no? Entonces, en la camionetota de mamá. Entonces, cuando vengo en el metro, pues estoy escuchando qué dice la gente, y más de una vez he escuchado cosas interesantes ahí que las voy archivando y sé que en algún momento me van a servir. Es un poco como un pepenador cerebral que va recogiendo basura por todos lados, porque sabe que en algún momento le va a servir. Tengo un almacén gigantesco de cosas inútiles que sé que en algún día se podrían convertir en una buena idea, y si tengo suerte, en un libro. Pero están por todos lados, ¿no? Gracias. Pues... ¿Alguna pregunta más? Muy bien. Venga, Rulo. Bueno, la pregunta es, ahora que tomaste como que un giro, o sea, con estas temáticas antes, me supongo yo que eres un artista muy diverso, ¿no? Pero ¿vas a querer tratar de abordar otros géneros, otro tipo de historias? Sí, acabo este año, después de Hielo Negro, publiqué un cuento que solo está en versión digital para bajarse, que se llama 1874, que es una historia de detectives en una ciudad poblada por una ciudad flotante, que van jalando unos cepelines, poblada por puros robots y computadoras, y entonces aparece el bibliotecario de esa ciudad muerto, y ponen al detective, al robot detective, a investigar qué pasó. Entonces ese fue lo siguiente que publiqué. Y acabo de terminar, hace un par de meses, escribí una novela que además es un gusanito que tenía que quitarme desde hace mucho, porque aunque hago cómics, jamás hice superhéroes. Y entonces decidí que iba a escribir una novela de superhéroes. Yo me sentía muy original y resultó que es todo un subgénero para los... O sea, en los gringos hay hasta blogs sobre novelas de superhéroes. Se publican como 100 al año. Pero yo aquí no había oído más que de la de Shanto, de José Luis Zárate, que me parece una maravilla. Y pues acabo de terminar una novela que saldrá, si no será a finales de año, saldrá para la primavera, que se llama Bajo la Máscara, haciéndole ahí un guiño a los Watchmen. Son las aventuras de dos chamaquitos adolescentes que quieren ser superhéroes. O sea, yo parto de que sí existen los superhéroes y que en Estados Unidos hay Ciudad Gótica, está Batman, y que en Nueva York está el Hombre Araña, y entonces ellos dicen, pues queremos ser superhéroes en ese tipo de superhéroe. Y claro, aquí dicen, no amigo, pues aquí hay luchadores, nosotros los superhéroes somos gringos. Y es como una metáfora de cómo ha sido mi carrera para dedicarme a hacer cómics en un país que, bueno, al menos cuando yo era jovencito, aparentemente no existían los cómics como los que yo quería. O sea, aquí había que hacer historieta popular, que no me interesaba. Entonces,
pues creo, bueno, yo me divertí mucho escribiéndolo, y es esta historia de dos chamaquitos que van a ser superhéroes y todas las cosas que les pasan para hacerse superhéroes. Es una de estas novelas de crecimiento juvenil, pues, es dirigida para público adulto, que además marca mi regreso a la novela de ciencia ficción, y estoy muy emocionado. La habrá de publicar Almadía. Y bueno, compilé una antología que se llama 25 minutos en el futuro, de puros cuentos norteamericanos de ciencia ficción que no se han traducido nunca al español, que también saldrá, pero esa es traducción también con Pepe Rojo. Entonces, pues regresando a mi gran amor, que es la ciencia ficción todo el tiempo, incluso aunque son novelas policíacas aparentemente muy realistas, en Cuello Blanco a media novela aparece un ángel y un demonio, y son de verdad, es un ángel y un demonio. Yo nunca digo que no, o sea, no es una metáfora, por ejemplo. Entonces no, siempre regreso a ese gran amor. Acá hay otra pregunta. Me parece muy interesante el tema. Estás hablando sobre la policía judicial, que es la policía ministerial. Los temas o las novelas, porque no he leído ninguna novela, ¿no? Entonces, como son géneros policíacos, ¿en qué manera vinculas el oficio de una policía ministerial en tus novelas cuando los elementos tienen que hacer las investigaciones en un proceso judicial? O sea, desvinculas lo que hace la policía o lo complementas hasta llegar a los tribunales, porque es a veces muy importante la labor que realiza la policía bajo el mando del Ministerio Público, y a veces la policía no hace la investigación porque ya es un poco más allá, ¿no? O legalmente no puede hacerlo, ¿no? En el caso del delito federal. Sí, pues esa fue una beta muy rica sobre la cual hablar, o sea, hablar de cómo opera de verdad la policía en México. Cómo, por ejemplo, este asunto de que cuando es una cuestión de un delito federal, entonces los locales, la policía local no puede operar directamente, tiene que venir la policía federal. En la segunda novela hay tienen que entrar en una escena del crimen y no pueden, y entonces tienen que ir y poner borracho al Ministerio Público para que les dé chances de... O sea, había toda una beta en estas vericuetos burocráticos de la que me parecía muy sabroso platicar. Entonces, hasta donde logré investigar, traté de que fuera lo más verosímil posible. Sí, claro, en algún momento lo menciono, pero claro, me concentro más en como el trabajo de campo. Por eso llegó un momento en que la tuve que hacer renunciar a la policía, porque si la dejaba en la policía judicial no iba a estar amarrada de manos toda la serie de novelas. Así es. Gracias. Bien, fuertes aplausos por favor para Bernardo y Joserra. Muchísimas gracias por su presentación, agradecemos la asistencia de todos ustedes.